la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voluntad se hará, nuestro Padre y Dios eres tú. Precioso Padre, somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, la fe. Señor nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voluntad se hará, nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voluntad se hará, nuestro Padre y Dios eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio, la verdad, poder estar nuevamente por medio de una pantallita, llegando a sus hogares y poder estar comunicados también de esta forma. Es una bendición para mí, la cual agradezco a Dios por darme una vez más la oportunidad de compartir su palabra. Hace una semana atrás venimos con el libro de Romanos, ¿no? Con la carta a los Romanos, y nos compartía Cuti sobre aquellos débiles y fuertes en la fe, en la congregación, ¿no? Y recién escuchábamos una canción que la verdad fue como una conclusión. En realidad la podría haber puesto al final, pero quise ponerla al principio para que nos ponga en espíritu de lo que vamos a hablar en esta noche, ¿no? De estos cortos pensamientos, pero también para que podamos reflexionar a qué se refiere Pablo en este capítulo 15, donde vamos a leer hoy bastantes versículos, pero bueno, vamos a hacer lo más ágil posible. Y quisiera que antes de ir a Romanos 15, busquemos en nuestras Biblias
Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Sí? La canción hablaba de que nuestro Padre eres tú. Y esa palabra nuestro habla de que es de todos, de todos. Y bien sabemos nosotros, lo dice su palabra, que Dios está dispuesto a ser el Padre de todo aquel que en Él cree, todo aquel que confiese su nombre. Así que quisiera que leamos esta porción rápidamente. En Efesios 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos ahora sí a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 7. Pero antes les voy a pedir que oremos juntos para pedirle a Dios que hable a nuestros corazones y podamos abrir nuestros oídos, nuestras mentes en esta noche a la voz de Dios. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este momento. Gracias te damos por esta promesa. Gracias te damos porque eres nuestro Padre, porque como recién escuchábamos en la canción, nos amas. Hemos llegado a ti, Señor, por medio de Jesucristo. Y al confesarte a ti, Señor, y al recibir este amor, al vernos en nuestra situación de pecado y ver cómo tú nos recibiste, podemos hoy ser llamados hijos de Dios. Padre, bendice tu palabra, bendice a cada hermano que está escuchando en este momento, que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra del Señor: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me da, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo es llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hasta aquí nomás con esta extensa lectura en la palabra de Dios en este capítulo 15. Y la verdad que son muchos los temas que podríamos abordar y yo no quisiera que quede nada fuera de cada uno de estos versículos, ¿sí? Pablo nos exhorta a guardar la unidad, ¿sí? De esto trata. Hasta este capítulo y lo que veníamos anteriormente, evidentemente Pablo habla a los judíos, aquel pueblo de Dios, aquel pueblo
elegido por Dios para ser su nación, pero al mismo tiempo empieza también a meter allí la palabra de los gentiles, ¿sí? Y a citar la palabra gentiles, que eran aquellos que no pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Dios, ¿sí? Podemos decir hoy, pensar en cualquier tipo de nación o etnia, cualquiera, todo aquel que cree está en la condición de poder ser llamado hijo de Dios. Miren, en el versículo 6, antes de comenzar allí el versículo 7 que leímos, dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol nos está mostrando una verdad que está mostrada a lo largo de toda la historia de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue prometido desde la antigüedad a los padres, como allí nombra, aquel que venía a redimir, a salvar, no solo a su pueblo, sino al mundo, era a quien Pablo estaba predicando y quien tenía que encargarse. El peso que tenía Pablo era demostrarles a estos judíos que no eran ellos solamente los que podían acceder a Dios, sino que todas las personas que crean en este Jesucristo que había venido, que tomó forma de hombre, que fue a la cruz y murió por los pecados de todos, para todo aquel que en él crea, y nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Pablo quería mostrar, por eso nos insta a predicar. Y más aún en aquellos lugares donde no se ha predicado la palabra, donde no conocen del Señor. ¿Cuánto campo tenemos por delante para sembrar? ¿Cuántas vidas que no han escuchado todavía del mensaje del Señor Jesucristo pueden escuchar de nuestra parte? Y es lo que nos insta el apóstol Pablo. Miren, Jesús vino para dar vida. En primer lugar, podemos decir que son dos los grandes propósitos por los cuales vino Jesucristo. Vino para dar vida. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y en segundo lugar, vino para confirmar la promesa de Dios a los padres, aquel pueblo de Israel. Nació como judío, dice, recién leíamos, fue circuncidado, cumpliendo aquel pacto con Abraham, ¿no? Que dice, haré de ti una nación grande, allí en Génesis capítulo 12. También cumplió con todos los estatutos de la ley, ya que en Jesucristo, aunque fue tentado, no se halló pecado. Aquel que nunca pecó, aquel cordero sin mancha. Podemos ver allí en Deuteronomio 28 la lista de bendiciones por hacer lo que Dios quiere y de maldiciones por desobedecer la ley de Dios. Jesucristo cumplió con absolutamente toda esa ley sin cometer pecado. Y en tercer lugar, también cumple con el pacto de Dios a David, ¿sí? El pacto donde le decía que de su linaje, de su pueblo, vendría un Salvador. Y lo vemos allí plasmado en tantos salmos, donde David dice y alaba al Señor y promete aquel Salvador, aquel Redentor. Ese fue el pacto de Dios. Y en el Antiguo Testamento entonces tenemos toda aquella promesa de que un Salvador vendría. Y ese Salvador vino al mundo y es Jesucristo. Y ese Salvador llegó a nuestras vidas, como lo llegó a los judíos, como le llegó a los gentiles. Y en ese momento que Pablo habla, donde está aquí mandando la carta a los romanos, los judíos habían sido expulsados de Roma, pero esa semilla, esa palabra que había Pablo compartido acerca del Salvador, había dado su fruto en aquellos que confesaron el nombre de Dios. Miren, qué bueno el versículo 7, donde dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Qué importante esta palabra. Y es una actitud que debemos tener, de recibirnos. El Señor nos acogió a todos, nos abrazó a todos. Él nos dio vida y nos amó a todos por igual. No hay cristianos de mayor casta o de mayor nivel que otros. Sí leíamos el otro día
donde Pablo hace alusión a aquellos débiles en la fe y a aquellos fuertes en la fe. Pero no olvidemos, hermanos, que todos pecamos, que todos venimos del mismo lugar, que todos somos pecadores. Como dice su palabra, miren, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque lo bueno. Y en eso estamos todos. En ese conjunto de personas estamos absolutamente todos. Yo, mi hermano que está del otro lado, y todo el mundo. Para todo aquel, el mensaje, de Dios es para todo aquel que en él cree y confiese su nombre, que vea en su vida el pecado y que pueda ver en Jesucristo la salida, la salvación. Por eso esta palabra recibíos, Pablo nos alienta a que estemos unánimes, que podamos recibir el amor de Dios, pero al mismo tiempo nos recibamos los unos con los otros, en amor. Como dice su palabra, el que no ama a su hermano no ama a Dios. Este no ha conocido a Dios. Tenemos que practicar, miren, la fe, cuando hablamos tanto de fe, aquello que tenemos claro que tiene que ver con creer sin ver, la convicción, la certeza de lo que no veo, pero yo creo en eso. El secreto está en justamente practicar, en creer. ¿Cómo puedo incrementar la fe? Creyendo. La forma de incrementar mi fe, de crecer en la fe, es creyendo en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que podamos ir continuamente a su palabra para que nuestra fe se incremente. Y miren, dice en el versículo 7 también que todo esto es para gloria de Dios. Como Cristo nos recibió a nosotros, como Cristo nos amó, porque Él me amó primero, dice su palabra, es que yo le puedo amar a Él. Y todo esto, que Cristo haya dejado las glorias celestiales, que haya bajado, tomado forma de siervo y haya ido a la cruz, fue para gloria de Dios. Que yo crea en Jesucristo, Jesucristo lave mi pecado, me limpie, me dé vida eterna, es para gloria de Dios. Que yo predique su palabra, que comparte el evangelio con aquellos que se pierden, es para gloria de Dios. Y que yo esté en mi congregación ahora, que somos iglesia, aún sin estar unidos físicamente, somos iglesia, que yo pueda estar junto con mi hermano, unánime en la fe, es para gloria de Dios. Recuerdo allí en Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu del Señor llegó a aquellos que estaban allí, dice que estaban, dice dos palabras, juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Hermanos, a pesar de la situación que vivimos, más allá de todas las diferencias que podamos tener, que uno dice una cosa, que uno habla de otra, que uno habla de una forma, que uno habla de otra, que uno es más tranquilo, que uno es más efusivo, miren, tenemos muchas diferencias. Lo vil de este mundo vino a buscar el Señor Jesucristo. Somos lo vil de este mundo. Pero al mismo tiempo, sabiendo de estas diferencias, nos insta el apóstol aquí en este capítulo 15 a que no miremos esas diferencias, sino que podamos mirar por encima, que estemos juntos y unánimes, predicando el Evangelio. Tiene que ser nuestra misión. El Señor se fue diciendo de aquí, lo digo tantas veces y lo repito porque es lo que más me insta a seguir adelante, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo malo que sale de mi boca, que sale de mi mente, que hago de mis acciones. El Señor nos mandó a que prediquemos su palabra, a que podamos ser uno, a que busquemos la unidad. Por esto creerán, porque nos verán unidos. Más allá de las palabras, más allá de las congregaciones, de las distintas iglesias, de las denominaciones, nosotros como iglesia de Villabonich en San Martín, tenemos que pensar en estar unidos, hoy más que nunca, en esta situación en la que estamos, porque es allí donde el Señor va a dar bendición. Dice el versículo 8, leíamos recién, siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Miren esa sumisión de Jesucristo al Padre. Vino a este mundo cumpliendo absolutamente todos los requisitos que veíamos allí en el Antiguo Testamento, pero para dar gloria al Padre. Obediente al Padre fue, para dar a cumplir cada una de las promesas de nuestro Señor para con nosotros. Y para que los gentiles, dice el versículo 9, glorifiquen a Dios por su misericordia. Amor a la miseria. Miren,
qué miserables éramos antes de conocer a Jesucristo. Y cuán débiles somos, teniendo el Espíritu de Dios en nuestro interior, porque muchas veces no le buscamos, no hacemos su voluntad, buscamos nuestra propia voluntad, buscamos nuestros propios deseos, satisfacer los deseos de la carne. Somos débiles, como dice el apóstol, aquello malo que no quiero hacer, eso hago. Tantas veces nos vemos en esa situación, pero también podemos saber que el Señor está allí como Padre, como aquel Padre con el Hijo pródigo, esperando que volvamos a Él. Y ese esperando que volvamos a Él es cada día, todos los días de nuestra vida. Ir a Él en oración, buscarle, pedirle que nos fortalezca, que nos vivifique, que nos dé ayuda para soportar las pruebas, para que nos dé fuerzas para soportar las inclemencias de este tiempo que estamos viviendo, para que nos dé fuerza y fortaleza para poder seguir testimoniando su palabra, para que estemos gozosos, para que el gozo se pueda ver, se pueda palpar, aún en la dificultad. Miren, dice el Dios de esperanza, versículo 13, ya vamos terminando, nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, este versículo 13 nombra algunas partes del fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, esperanza. Luego va a citar en el versículo 14: pero seguro estoy de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Miren, en este versículo 13, nombra las partes allí, algunas partes del fruto del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, esperanza, bondad en el versículo 14. Ahora, qué bueno que nos desafiemos a poder estar llenos de este fruto, que el fruto del Espíritu pueda verse en nuestra vida, para así poder exhortarnos los unos a los otros, como dice, amonestarnos en amor los unos a los otros, pero que gobierne en nosotros el espíritu de bondad para poder ser de bendición y de todo conocimiento. Miren, recapitulando entonces, y quisiera que terminemos con un versículo que es el versículo 20. Dice: de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio. Qué bueno que podamos llevarnos de esta noche, de este mensaje, recapitulando un poquito. En primer lugar, decir que el Evangelio es para todo aquel que en él crea. Ya no es para los judíos, sino para los griegos, para los gentiles, para los romanos, para los argentinos, para los chilenos, los peruanos, los paraguayos, los uruguayos, para todos los países, para todas las personas que crean, es el Evangelio de Jesucristo, para gloria de su nombre. Debemos guardar la unidad, dice su palabra, como recién leíamos, no solo porque Él nos los pide como iglesia, sino para que los demás crean, en segundo lugar. Y en tercer lugar, quedarnos con este versículo, ¿no? El versículo 20, este desafío, en este tiempo que vivimos, tan peculiar, tan difícil, tan extraño para nosotros, sin saber qué va a pasar. Lo que sí sabemos y tenemos certeza es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Que todas estas cuestiones que están pasando a nivel mundial, que todo lo malo que se ve en nuestro país como a nivel mundial, más allá del coronavirus, de las enfermedades, que tienen que ver con la política, con las políticas, con todo lo que el mundo está adoptando, totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el indicio de que Jesucristo está cerca, hermanos, y que podamos llevarnos este desafío hoy, ¿no? Miércoles a la noche, pensando en el día de mañana, aquellos que se están perdiendo, aquellos que se pierden, que podamos esforzarnos en predicar el Evangelio para todo aquel que crea. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y podamos seguir juntos, unánimes, en unidad, y predicando el Evangelio de Jesucristo hasta que Él nos venga a buscar. El Señor